Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un viernes más, este viernes 14 de marzo de este 2025. Estamos en vivo aquí en los estudios de la radio para hacerte compañía estas 2 horas que vamos a estar hasta las 16 horas. En este programa que se llama Hablando de Ti, gracias a Dios que puedo estar en este viernes y puedo estar acá con mi esposa y puedo estar acá también con nuestra hermana Candela en los controles, gracias al Señor y por cada uno de ustedes que están en la sintonía, que todos los viernes nos escuchan y están ahí presentes, sintonizando la radio. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, es el deseo de mi corazón. Así que vamos a orar en esta tarde, presentamos este programa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta tarde de poder estar aquí, Señor Dios mío, para hacer este programa. Gracias por todo y oramos a ti para que tú, Señor Dios mío, te manifiestes en estas 2 horas también, en aquellos que están escuchando, Señor Dios mío, de sus lugares, de sus hogares, del trabajo, donde estén. Bendice, Señor. Sana, liberta, opera maravillas, milagros. Solamente tú lo puedes hacer. Tú eres Dios y tú vas más allá de lo que nosotros podamos pensar, caminar. Tus propósitos, Señor Dios mío, no son como los nuestros, Señor. Nuestros caminos no son los tuyos. Así que gracias por esta tarde. Bendice todo lo que vamos a compartir en esta hora, Padre. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están necesitados, que puedan ser sanados para la gloria de tu nombre, que tu palabra, Señor Dios mío, que nunca vuelve vacía, pueda producir cambios en nosotros. Gracias, Padre. Abrimos este programa de este viernes en el nombre poderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y estaremos juntos.
veces es difícil. Yo sé que vos vas a estar conmigo siempre. Y estaremos juntos a cada momento, siempre. Viviendo aferrados a este sentimiento, siempre. Y estaremos juntos a cada momento, siempre. Viviendo aferrados a este sentimiento, a este amor. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Estamos aquí en vivo en los estudios de la radio. Pasamos los números 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio. 60 71 38 45, el número de línea, y también el número de WhatsApp de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta tarde preciosa que podemos estar acá en los estudios de la radio, y vos allí en tu hogar, en tu lugar de trabajo, quizás en las tareas de tu casa, o caminando, o yendo rumbo al trabajo, o yendo al colegio, no lo sé, no sé qué estarás haciendo, pero en esta tarde estamos a través de la 94.1 FM, La Predicadora. Estamos en vivo en los estudios de la radio para hacer este programa llamado Hablando de Ti. Luego de haber estado ausentes dos viernes estuvimos ausentes porque estábamos de vacaciones, y le damos gracias a Dios que podemos nuevamente en esta tarde estar acá para compartirte la palabra del Señor. Gracias a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él nos brinda, por todo lo que Él nos alcanza día a día. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. El Señor sostiene nuestras vidas y nos ayuda en cada situación, en cada necesidad. Y el Señor está en medio nuestro en esta tarde para fortalecer, para sanar, para restaurar, para tocarte si estás enfermo en esta tarde. Él tiene sanidad, Él tiene palabra de aliento, tiene palabra de consuelo, de esperanza, de vida. Nuestro Dios es real, es verdadero. Por eso en esta tarde te animamos a que te quedes en la sintonía con nosotros. Y como bien saben, estábamos viendo acerca de la educación cristiana, acerca de la educación y la formación del niño en Cristo, desde la cuna hasta la eternidad, ¿sí? Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nos enseñan, ¿no?, a través de la palabra del Señor, permanece para toda la eternidad. Por eso en esta tarde te invito a que te quedes en la sintonía. Y habíamos visto sobre la edificación del niño y el supremo propósito de Dios, pero hoy vamos a ver otro punto que también hace a la edificación de la vida cristiana, y es la confesión, gloria al Señor. Somos llamados a vivir en santidad como hijos para crecer a la semejanza del Padre, ¿sí? Somos llamados para que nosotros podamos vivir en santidad. Lo primero que Dios requiere de nosotros es que vivamos una vida de santidad aquí en la tierra, ¿sí? Acá en nuestras imperfecciones, en nuestros defectos, en nuestras debilidades, podemos incluso vivir una vida de santidad, y debemos hacerlo, porque de lo contrario no vamos a entrar al reino de los cielos, porque su palabra bien lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Y dice la palabra del Señor que allí en el reino de los cielos cosa inmunda no entrará. Así que todo lo contrario de la inmundicia es la santidad.
todo lo contrario de la debilidad es la fortaleza que recibimos en el Señor, ¿sí? Toda vileza, todo aquello, todo nuestro pasado, todos nuestros defectos, miren que tenemos para que Dios trabaje en nosotros, quedan acá, deben quedar acá. Al momento de partir a la eternidad, nosotros debemos vivir una vida de santidad conforme a lo que anduvimos aquí, ¿sí? Gloria al Señor. Eso no lo vamos a adquirir allí en el reino de los cielos, lo adquirimos acá, la santidad, ¿sí? Nuestra prueba de fuego es acá sobre la faz de la tierra mientras caminamos en este mundo. La palabra del Señor nos llama a vivir en santidad como hijos y crecer a la semejanza de nuestro Dios, ¿sí? Gloria al Señor, porque dice que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y eso es el propósito supremo, como habíamos estudiado ya en la fase anterior de este estudio que estamos realizando los días viernes, que el supremo propósito de Dios es que seamos semejantes a su Hijo. Gloria al Señor. Y eso habla de nuestro carácter, de nuestra conducta diaria. Y miren que nos equivocamos, miren que erramos, miren que flaqueamos y muchas veces incluso retrocedemos, abandonamos, nos volvemos a ensuciar. ¿Cuántas veces? Por eso, qué bueno. ¿Y qué pasa en esas situaciones? Pierdo la santidad, pierdo la comunión, pierdo la salvación. ¿Qué pasa en mi vida cuando de pronto me equivoco, cuando de pronto erro al blanco, que ese es uno de los significados del pecado, errar al blanco, ¿sí? Traspasar un límite también es otra de las definiciones de pecado, ¿sí? Hermanos, ¿qué pasa en esas situaciones? Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, y esto no es para cualquier ser humano, sino para aquellos que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿sí? Aquellos que hemos recibido al Señor, el Señor ha entrado a nuestras vidas, nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado, y por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por esa fe puesta en el Señor, nuestro Padre Celestial nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Miren ustedes qué tremendo que es esto. Amén de todo esto, nosotros debemos poner nuestra parte, ¿sí? En abandonar aquellas cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Que es así, dice la palabra del Señor. Por supuesto, gloria al Señor. Está escrito en su palabra, y qué bueno que podamos nosotros hacer lo que la Biblia dice, ¿eh? Qué bueno, ¿no? Gloria al Señor, poder tener estos principios, ¿eh? Gloria al Señor. Por eso qué bueno que en esta tarde, vos que estás del otro lado y estás en una situación quizás no correcta delante del Señor, que hoy puedas recibir a Cristo, arreglar las cuentas con Él, porque en definitiva el que salva es Cristo, ¿sí? Sí, Y la salvación es individual, ¿sí? La salvación es individual, y Dios quiere en esta noche que estemos apercibidos de todo lo que está por venir sobre la faz de la tierra, que no son cosas buenas. Gloria al Señor. En esta tarde, pastor, porque usted está acostumbrado a venir los programas a la noche. No. Hoy, por la gracia de Dios, ¿Yo qué dije? En esta noche. Por la gracia de Dios estamos en esta tarde. Pero por ahí se está escuchando en algún país donde ahora es de noche. Muy buena. Traspasando las fronteras. Muy cierto, muy cierto. Es cierto. Tal vez. Bueno, damos gracias a Dios, le doy gracias al Señor que puedo estar con mi esposo en esta tarde, y para mí es un gozo poder compartir con él, como lo hacemos siempre. Y bueno, los viernes por razones laborales no puede estar, pero en este día Dios permitió que pueda estar acá para hacer este programa, y para mí es una alegría poder estar con él. Y qué lindo, ¿no? Porque hay que ver en qué situación se encuentra la persona. Cuando una persona de pronto falla, cuando una persona de pronto se debilita, porque ¿cuántas veces nos debilitamos, verdad? ¿Cuántas veces nos pasa como a Pedro, que en lugar de mantener la mirada en Jesús, ¿qué hacemos? Miramos a los costados, miramos atrás, pasamos situaciones. ¿Y qué pasa en esas situaciones? La palabra de Dios dice que somos llamados a vivir en santidad como hijos que crecen a la semejanza de Dios, ¿sí? A la semejanza del Padre, a la semejanza de Jesucristo. Dice que en Él no se halló pecado en el Señor. ¿Y es posible vivir de esa manera? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque Cristo pagó el precio.
A pesar de que muchas veces nos equivocamos y como dije al principio, erramos, ¿verdad? Se puede. ¿Por qué? Porque somos justificados. Miren qué importante que es poder entender esto, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Siempre y cuando nosotros reconozcamos, Señor, he fallado, he caído, me he debilitado, me he equivocado, tomé las riendas de mi vida y fallé, Señor, ayúdame. Y cuando nosotros genuinamente reconocemos al Señor, Él nos limpia y nos mantiene en esa santidad. Ahora, la primera santificación viene a través de la sangre de su Hijo, cuando nosotros creemos, cuando nosotros le recibimos. Pero luego ya en el diario vivir, ¿cómo es la santificación del cristiano? Es a través de su palabra, ¿sí? De su palabra, el poner por obra su palabra, el guardar sus mandamientos, el aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, incluso en esos momentos de debilidad, de flaqueza. ¿Quiere llamarlo fracaso? Bueno, en esos momentos de fracaso que a lo mejor nos sentimos que hemos fracasado, en esos momentos debemos aplicar la palabra de Dios que dice que tenemos abogado en Cristo. Debemos aplicar la palabra de Dios que dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso es la palabra de Dios la que nos mantiene en la santificación, ¿sí? Gloria al Señor. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, que dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vemos acá en la palabra del Señor que la salutación del apóstol Pablo en este caso es a la iglesia, dice a los santificados, a la iglesia, gloria al Señor, a la iglesia que está en Corinto y en esta tarde a la iglesia que está en sintonía, es la salutación de parte nuestra y de parte de Dios también, y dice la Escritura a los santificados en Cristo llamados a ser santos. ¿A qué hemos sido llamados? A ser santos. Gloria al nombre del Señor. Miren cuántas cosas ocurren en nuestra vida cuando recibimos al Señor, ¿sí? Pasamos de muerte a vida, ya de esclavos a libertad, somos llamados hijos de Dios. Esta es una potestad, es un poder que no te lo da ni la Cámara de Diputados, ni de senadores, no te lo da ninguna ley terrenal, sino el mismo Dios eterno. Dice que Él nos da poder para ser llamados hijos de Dios. Y también somos llamados a ser santos, dice la Escritura acá. También en Efesios capítulo 1, verso 4, vamos a ver en la palabra de Dios que la Biblia dice que somos llamados a ser santos. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y en esta tarde dice en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, hermanos, muchas veces es muy difícil, ¿no? Tener una manchita, alguna salpicadura, alguna cosa. Pero vamos a seguir en esta tarde profundizando. Y esto es lo que nosotros debemos transmitir desde la infancia, desde la temprana edad, cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios, sea un niño, sea un joven, un adolescente, una persona adulta, es lo que debemos enseñar, que somos llamados a ser santos. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas, nos aconseja en todas las áreas de nuestras vidas. Nos enseña cómo conducirnos como padres, como hijos. En toda etapa de nuestra vida la palabra de Dios tiene un consejo para darnos. Y en nuestra vida espiritual también tenemos consejos de parte de Dios de cómo crecer en la vida cristiana, ¿sí? Y dice acá que en este versículo 4 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. No solamente somos llamados, sino dice para que fuésemos, gloria al Señor. Y también en Filipenses, otra de las cartas del apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 15, la palabra de Dios nos dice así:
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí vemos en la palabra del Señor que nos dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la santificación, por medio de la santidad, por medio de este llamamiento, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Nosotros por nosotros mismos no podemos decir, yo soy santo porque yo soy santo. No, somos santificados por la palabra de Dios, somos santificados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque Él es santo, gloria al Señor, Él es santo, su nombre lo dice, Espíritu Santo. Y para ser nosotros santificados debemos dar oído, prestar atención a las correcciones, a los consejos, a las direcciones que el Espíritu de Dios nos da, ¿sí? Cuando Él nos advierte, cuando Él nos amoneste. ¿Cómo nos amonesta el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. ¿Cómo nos corrige? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo nos consuela? Por medio de la palabra. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos trae a memoria su palabra, nos pone un pasaje, nos pone un texto, algo que nos inquieta, algo que nos hace ver, nos trae esa luz de lo que ya está escrito, que es la revelación de Dios, su palabra. Y vemos acá que en este versículo que hemos leído, en el versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. ¿Cómo nos llama el Señor? Que seamos irreprensibles y seamos sencillos. Es lo contrario de la opulencia, la sencillez. Es lo contrario de lo sobresaliente quizás, ¿no? Y dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. Cuando dice acá, hijos de Dios sin mancha, está hablando de la santidad, Gloria al Señor. Y por eso, qué bueno, porque la santidad no es algo que se habla. Yo no puedo ir por allí diciendo yo soy santo, no, la santidad es algo que se ve, es algo que se muestra, es algo que confesamos con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos, con nuestro trato diario uno con otro, con los creyentes y con los incrédulos. Porque como venimos enseñando y hablando la palabra del Señor, muchas veces dentro de la congregación podemos ser los más santos, los más buenos, podemos manifestar el fruto del Espíritu Santo, pero afuera, ¿qué pasa? Bueno, entonces todas estas cosas nos enseña la palabra del Señor. Dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Así llama la palabra de Dios, hermanos. Y cuando está hablando, no estaba hablando de la generación de aquel tiempo. No, está hablando en todos los tiempos. Es la generación sin Cristo, toda generación que va pasando y las que van a venir si el Señor no viene antes, son malignas y perversas. Por eso necesitan regeneración, por eso necesitan nacer de nuevo, tener un cambio de vida, y esto debemos transmitir también a los niños que deben vivir en santidad. Gloria al Señor. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos queridos, qué bueno y maravilloso que es poder atesorar la palabra de Dios y ponerla en práctica, Gloria al Señor, no porque nosotros lo digamos, sino porque la Biblia lo dice, porque Dios nos llama santos a nosotros, porque la obra en Jesucristo en nuestra vida está completamente terminada. Y Él no nos ve como algo imperfecto, sino como algo perfecto. En Cristo nosotros somos vistos a los ojos de Dios como perfectos, como puros, como santos. Pero de ahí en más nosotros debemos tener una relación personal con el Señor, ¿sí? Y también vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y luego ya vamos a ir a una alabanza. Dice la palabra del Señor, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor había escogido a Israel para que sea su especial tesoro, su pueblo santo, pero
en este tiempo es la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, la que debe santificarse y debe manifestar, ¿no?, las virtudes de Jesucristo. ¿Y cómo las vamos a anunciar las virtudes de Jesucristo? En nuestra propia persona, en nuestra santificación, en nuestro, como decía el otro pasaje que habíamos leído, como luminares en el mundo. Así, de esa manera vamos a confesar, vamos a testificar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debe haber una marcada diferencia en nuestra vida, ¿sí?, para que se manifieste que somos santos, que somos apartados. La palabra santo significa apartado, ¿sí? Apartado. En el término bíblico significa apartado del mundo y consagrado para Dios, ¿sí? Apartado para el uso exclusivo o para la gloria del Señor, ¿sí, hermanos? Por eso, así, de esa manera, nosotros somos llamados, somos apartados para Dios, y de la misma manera debemos vivir y debemos enseñar a nuestros niños también que tenemos un llamamiento a vivir en santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que muchas veces no se enseñan estas cosas, y es necesario que nosotros podamos enseñar la palabra del Señor completa. Voy a leer un mensaje que nos deja nuestra hermana Nidia y luego vamos a ir a una alabanza. Mientras usted se puede estar comunicando en esta tarde, si necesita oración, vamos a estar orando también al terminar el programa. La hermana Nidia dice: hermana Teresa, los estoy escuchando, muchas bendiciones para usted y el pastor Omar, dice la hermana Nidia. Así que la bendecimos, hermana, gracias por sus bendiciones. Gracias por estar en la sintonía en este día. Muchas gracias, hermana Nidia, por mandar este mensaje. Gracias, que Dios le bendiga y le dé fortaleza. Te has vuelto en mi respirar. Y volado hasta morir.
Gracias a Dios por nuestras hermanas que están en la sintonía, gracias por cada uno de ustedes. 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio, 11 61 77 90 19, el WhatsApp de Hablando de Ti. Estamos aquí en vivo hasta las 4 de la tarde. Luego vamos a estar orando, como dijo mi esposa, gloria al Señor por eso. Gracias a Dios por esta canción que acabamos de escuchar. Pronto vamos a partir, ¿eh? Gloria al Señor. Pero mientras tanto nos santificamos. Somos llamados a vivir en santidad, ¿sí? Y sabemos que nuestros pies se manchan en el andar diario, se manchan. Es muy difícil vivir en este mundo, como bien hemos compartido, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo contaminado, lleno de maldad, de injurias, de calumnias, de mentiras, de avaricia, de codicia, de cuántas cosas que hay en este mundo, hermanos, de tanta soberbia, jactancia, en un mundo donde hay mucha maldad, mucha ira, contienda, pleito, todas las cosas malas habitan en este planeta llamado Tierra, pero también estamos nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los seres humanos por los que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Por esos perversos que están quizás allí afuera, como un día nosotros también éramos perversos, éramos personas alejadas de la gloria del Señor, pero un día Dios nos llamó y nos llamó para vivir en santidad. Y de la misma manera puede llamar a las personas que están allí afuera. A lo mejor vos que estás en la sintonía, el Señor te está llamando hace tiempo y estás voy o no voy, y pones una excusa y pones otra, pero qué bueno que es acudir al llamado de Dios, porque lo que Dios tiene para tu vida es lo mejor. Es la salvación, es el perdón de tus pecados, es una nueva vida, una nueva mente y un reino eterno donde no hay maldad, donde ya no hay más sufrimiento, donde vamos a ir a morar y a vivir con el Señor eternamente un día, cuando abandonemos este cuerpo. Gloria al Señor. Por eso, en esta tarde damos la gloria al Señor y vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 13, en el versículo 6, vamos a leer unos versículos acá. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Porque bien lo dijo el Señor, ¿no? Algo importante acá que nos habla acerca del lavamiento que Jesús hizo de sus discípulos cuando les lava los pies. Aquí dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor estaba aquí lavando los pies a los discípulos, Pedro no entendía lo que el Señor estaba haciendo y para él era algo humillante, ¿no? Que el maestro, el rabí, tomara un lebrillo, una palangana y con una toalla también se pusiera a lavar y a secar los pies de sus discípulos. Y Pedro lo vio esto algo como que no le correspondía a Jesús hacerlo. Pero el Señor le dijo, ¿no? Lo que yo hago no lo podés entender ahora, pero lo entenderás luego. Y el Señor estaba simplemente enseñándole acerca de la santidad, acerca de la limpieza, acerca de la purificación también. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos contaminamos, ¿no? En nuestro diario andar, nuestros pies se manchan, son salpicados. ¿Cuántas veces, hermanos, andamos por caminos? Y algo muy importante, que en aquellos tiempos el mismo camino se usaba donde transitaban los seres humanos y los animales que iban dejando, ¿no? Sus desechos, y las calles eran polvorientas también, ¿sí?
y todo eso se pegaba, todo tiene un simbolismo, un significado. Y el Señor luego le dijo, bueno, cuando el Señor le explicó que si no se lavaba no iba a tener parte con Él, está hablando que sin santidad nadie verá a Dios, nadie va. El Señor le estaba hablando de lo eterno también aquí, ¿sí? Y en el versículo 9 vemos que Simón ya no solamente quería los pies, sino ya un baño completo quería ya. Cuando él pudo ver que no iba a poder estar con el Señor si no se limpiaba, y el Señor luego le dice, ¿no?, que estaban limpios, ¿no? Y vosotros limpios estáis, dice. Aunque no todos, porque se estaba refiriendo a Judas, que estaba allí y que también Jesús le lavó los pies. Porque dice la Escritura que Jesús le lavó los pies a los discípulos, incluso a Judas. ¿Y esto de qué nos habla? De que a pesar de que el Señor un día limpió nuestro corazón, nuestra vida espiritual se puede salpicar, se puede contaminar, se puede manchar, como lo dijimos al principio, por una debilidad, por una torpeza, por una obstinación, porque muchas veces por capricho, porque Dios nos habla y nosotros seguimos, y muchas veces es por un descuido, ¿no? Por falta de oración, de comunión, por falta de prestar atención a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Muchas veces nos podemos contaminar, nos podemos manchar. Estamos hablando en el sentido espiritual, hermanos. Físicamente sabemos que muchas veces vamos caminando y nos pisamos, nos metemos en un charco, o podemos pisar desechos de los animales en la calle. ¿Cuántas veces nos puede pasar, no? Pero estamos hablando en el sentido espiritual. Y el Señor estaba tipificando esto, ¿no? Haciendo esto, que ellos se tenían que guardar en santidad. Gloria al Señor. Y vemos que la manera de mantenernos limpios y fortalecernos así en una vida de santidad es la confesión y la limpieza diaria, ¿sí? ¿Y cómo? Vamos a ver en Primera de Juan capítulo 1, a pesar de que nosotros nos podemos... Dijimos una mala palabra, hicimos algo fuera de lugar, nos mandamos cual Pedro y cortamos la oreja a algún soldado. Hermanos, ¿cuántas cosas podemos hacer o negar o avergonzarnos? ¿Cuántas cosas nosotros muchas veces decimos yo soy cristiano, pero nuestros hechos niegan al Señor, hermanos? Por eso nosotros, para mantenernos limpios ante esas debilidades, flaquezas y contaminaciones, el Señor nos dejó todas las herramientas. Y vamos a ver en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Juan, gracias a Dios por su presencia, gracias a los hermanos y hermanas que se están comunicando. Estoy buscando el pasaje. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria al Señor. Acá podemos ver lo que Jesús hizo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde Él les estaba diciendo que, bueno, que somos santificados en el Señor, pero debemos lavarnos con el agua pura. El agua simboliza en la Biblia la palabra de Dios, ¿sí? El agua representa la palabra de Dios en la Biblia. Por eso, qué importante que es saber que tenemos una manera de mantenernos limpios y fortalecernos en una vida de santidad, confesando nuestros pecados, y el Señor dice aquí, la palabra del Señor, que Él nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir, hermanos, que muchas veces la maldad se quiere apoderar de nuestras vidas o puede contaminar nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque hay situaciones muy difíciles de soportar, de tolerar, de llevar humanamente hablando, pero el Señor nos libra de esa contaminación, que nada se quede arraigado en nuestro corazón, que nada permanezca en nosotros, ¿sí?
muchas veces vamos a sentir, ¿no? Cosas feas, vamos a pensar cosas feas, pero lo importante es que nosotros reconozcamos a tiempo que eso malo está en nosotros y le confesemos al Señor nuestros pecados. Y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso qué importante que es la confesión. Y también en el capítulo 2, en esta misma carta, en el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Sí, hermanos, estas cosas, hijitos míos, miren cómo está hablando en una manera como un mimo, ¿no? Hijitos, pequeños, ¿sí? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Si hubiere, ¿no? No está diciendo que tenemos licencia para pecar. Si hubiere, ¿sí? Si hubiere, porque también la Escritura misma nos dice que el que es nacido de Dios no peca. Pero muchas veces nos pueden venir cosas, ¿no? Situaciones, y somos puestos a prueba, y el enemigo quiere tomar dominio cuando nosotros estamos siendo probados, ¿no? En ese momento quiere sembrar esa maldad, contaminar nuestro corazón para que quedemos ahí atados y no nos levantemos y se nos haga una raíz de amargura y cuando nos damos cuenta ya no podemos salir de esa situación. Por eso, en esta tarde, la manera de mantenernos limpios y fortalecernos en una vida de santidad es la confesión y la limpieza diaria. Todos los días necesito confesarme con Dios, con el Señor. ¿Cómo lo hago? En oración, diciéndole: Señor, hice esto, pensé esto, sentí esto, ayúdame, Señor. No te vayas a dormir, ¿no? No sea que dice que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Si te enojaste, si te airaste, si discutiste, ¿sí? Trata de entregar al Señor diariamente. Que no se te haga una bolsa tan pesada, tan difícil de soportar que te aplaste. En esta tarde hay fortaleza de parte del Señor para mantenernos limpios. Hay fortaleza de parte del Señor y la manera es confesando nuestros pecados a Dios. Quiere decir que el Hijo de Dios, porque estas cartas fueron transmitidas ya, gloria al Señor, cuando la iglesia ya estaba formada, cuando ya había discípulos, cuando había congregaciones en diferentes partes, y la palabra de Dios nos enseña esto, ¿no? Que debemos confesar a diario al Señor nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos libres de cargo y de culpa, no tenemos esa pesadez, no guardamos ese enojo, no estamos irritados, entonces allí brillamos como luminares en el mundo. Ahí se manifiesta nuestra santificación. De lo contrario, no se ha de manifestar en nosotros, ¿sí? ¿Qué significa confesar? No es solo pedir perdón en forma global, porque uno dice: Señor, perdóname por todos mis pecados, y listo, no hago una bolsa. Antiguamente le estoy hablando, nosotros desde el año 86, 85, estamos en Cristo, y bueno, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo, pero en aquellos tiempos, el día de Santa Cena pasaban todo y era un lamento, ¿verdad, pastor? ¿Y qué sí decían? Y ahí pasaban y le pedían perdón al hermano por lo que había hecho, por lo que habían hablado. Si alguno ofendí. Parecían, en vez de ser una fiesta, era un velorio, un lamento, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno después con el tiempo fue enseñado, ¿sí? Y fue aprendiendo que no se debe hacer así, que no tiene sentido eso, ¿no? Pedir, agarrar y decir si he ofendido a alguno, si ya uno sabe a quién ofendió. Claro, en forma global. ¿No? Entonces corresponde que vaya y le pida perdón al que lo ofendió. Por eso, hermanos, así es también con Dios, ¿no? Delante de Dios nada podemos esconder. Es como cuando uno dice: bueno, Dios sabe. Dios sabe, Él conoce. Claro que sabe. Él conoce. Él conoce y Él sabe. Claro que Dios sabe y Dios conoce, mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, por eso
¿Qué significa confesar? No es solo pedir perdón en forma global. Confesar es, según una definición, declarar lisa y llanamente una cosa, decir algo tal como es, llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, si usted se enojó, Señor, me enojé, estoy enojado, y en términos populares o criollos, tengo mucha bronca. Tengo mucha bronca. Entonces el Señor ahí va a empezar a obrar, porque realmente hay que llamar las cosas por su nombre. No soporto a tal persona, porque muchas veces eso se guarda y no se confiesa, y el Señor no puede obrar, porque Él dice que debemos confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Sabemos muchas veces que lo que estamos sintiendo no es bueno, no es del agrado de Dios, que no es la voluntad de Dios, que Dios no nos llamó para que guardemos eso, pero muchas veces lo guardamos y no lo entregamos al Señor. Entonces, la manera de entregar y de vivir una vida de santidad es declarar lisa y llanamente, decir las cosas como son, llamar al pecado por su nombre, ¿sí? Por su nombre, ¿sí? Sea cual sea. No nos podemos avergonzar delante de Dios, porque sí, verdaderamente Él sabe y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Nuestros pensamientos más íntimos, Dios los sabe. Nuestros sentimientos más escondidos, más guardados, Dios los conoce. Por eso debemos confesarlo a Dios, ¿no? Confesarle al Señor, confesar pecados al Señor es, pues, decirle a Él lisa y llanamente el mal que hemos hecho, mencionar el pecado por su nombre, sin disimulos ni generalidades indefinidas. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. ¿Sí? No, Señor, te pido perdón porque hoy mentí. Señor, te pido perdón porque hoy insulté. Señor, te pido perdón porque pensé mal de esta persona. Señor, te pido perdón porque veo a esta persona y me irrita. Decir las cosas lisa y llanamente delante del Señor, porque Dios sí realmente conoce y sabe si estamos siendo sinceros. Si no hay sinceridad en nuestros corazones, no lo podemos engañar al Señor, no podemos burlarnos de Él, no podemos mentir a Dios, porque Él nos conoce verdaderamente y Él, delante de Él no podemos disimular, ¿no? No podemos aparentar lo que no somos tampoco. Vamos a ver acá un pasaje en la palabra del Señor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, vamos a leer en el versículo 1 al 6, a ver si llegamos antes de la tanda publicitaria, capítulo 9, versículo 1 al 6 del libro del profeta Daniel, y esta es la oración de confesión de Daniel, algo importante que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra oración al confesar nuestros pecados. Daniel 9, del 1 al 6. Sí. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confesión, la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y tú de Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras
a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque Él hace suyo, ¿no? Propio los pecados del pueblo. No, Él no se excluye, sino que se incluye. Y luego de la tanda publicitaria vamos a desarrollar este pasaje y vamos a continuar. Gracias por la hermana Miriam Robles, por Juliana, que nos dejaron mensaje, que luego de la tanda vamos a estar compartiendo. Bien. Inicio de espacio publicitario. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, todos los martes de 13 a 15 horas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula. Un programa donde compartiremos alabanzas, reflexiones y palabra de vida con diferentes invitados. No te olvides, todos los martes de 13 a 15 horas. Revolución Juvenil, Marcando Huellas. Tu amor, tu gracia a mí, tu amor me hizo vivir y ahora solo pienso en adorarte a ti. En Catedral Cristiana El Camino cerramos marzo con un fin de semana apostólico irrepetible junto al reverendo Aquiles Acosta. Porque esto es para valientes, esto no es para pusilánimes, esto es para gente que diga: Señor, tú me limpiaste de mis pecados, tú moriste por mí en la cruz del Calvario y yo te quiero servir, aquí está mi vida, Señor, para que tú la cambies, la transformes y te glorifiques para la gloria de tu santo nombre. Agende estas fechas y dispóngase a compartir estas fiestas espirituales en Catedral Cristiana El Camino. Viernes 28, desde las 19:30, reunión general de bienvenida al reverendo Aquiles Acosta. Sábado 29, a las 16, conferencia abierta para ministros, líderes e iglesia en general. Domingo 30, 10:30 y 19 horas. Reuniones poderosas donde veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Y lunes 31, a las 19:30, comienzo del ciclo lectivo 2025 de la Universidad Teológica junto a su fundador, el reverendo Aquiles Acosta, con una clase abierta, libre y gratuita. Serán días de gloria que nos cubrirán de bendiciones. Del 28 al 31 de marzo en Catedral Cristiana El Camino. Avenida Juan Manuel de Rosas, 7455, a metros de Avenida Cristianía en Isidro Casanova. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Este es un anuncio de Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan. Este sábado, no te pierdas Voz de Belén, un programa conducido por el pastor David Mazurenko, su esposa Nancy y un grupo de colaboradores. Sintonizá Radio La Predicadora 94.1 de 13 horas a 14:30. Un programa que vuela por el tercer cielo. Si querés ser un Gedeón, te invitamos el lunes 17 de marzo a las 19 horas en Coronel Isleños 1918,
Así podrás bendecir a tu congregación con material bíblico. Además, contaremos con la participación del pastor Villanueva, quien nos dará una charla sobre los gedeones y evangelización del Señor Jesucristo como Salvador. Te esperamos. No te olvides, el lunes 17 de marzo a las 19 horas, en Coronel Isleños 1918, Gregorio de la Ferrer. Fin de espacio publicitario. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Continuamos con más Hablando de Ti. Hasta las 4 de la tarde podés comunicarte al 11 61 77 90 19 para que podamos orar a lo último por todas las peticiones, ¿sí? Y voy a leer unos mensajes que nos deja la hermana Miriam Robles y nuestra hermana Juliana también en esta tarde. Gracias por la vida de ellos. Dice la hermana Miriam Robles: bendiciones a todos, nos manda un beso. No sé si están en vivo, pero acá estoy escuchando por radio como siempre porque estoy en mi casa. Estamos en vivo, hermana Miriam. Y nos deja el Salmo 16, versículo 1, 2 y 3, que dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Hermoso salmo que nos deja la hermana Miriam Robles. Y también nuestra hermana Juliana dice: bendiciones, estoy escuchando el programa con Miqueas, los amo. Juliana Maricel. Hermosa. Juli, te amamos nosotros también. Sí, un besito claro a que Miqueas, sí. A Juli, a Julieta. Y gracias, hermana Miriam Robles, por también este texto que nos dejó y por estar escuchando el programa. Gloria a Dios, que el Señor bendiga su vida. Gracias a Dios por cada uno. Y se pueden comunicar, ¿verdad, pastor? 11 60 39 33 75, 11 61 77 90 19. Gracias a Dios por todo. Y bueno, antes de continuar quería hacerles una invitación para el sábado 22, ¿verdad, pastor? El 22 de marzo a las 20 horas en la iglesia vamos a tener unos invitados, unos hermanos misioneros, que ellos están trabajando acá cerca del Congreso de la Nación, acá en Buenos Aires, y ellos van a estar ministrando la palabra ese día, sábado 22 de marzo, en la Congregación El Incomparable. Son los pastores Bradbury, son pastores canadienses. Te dejé porque lo mencioné. Ray Bradbury y Margie Bradbury. Bueno, gracias a Dios por este matrimonio que van a estar. Estuvieron acá en el programa de Evangelio Eterno, que también vuelve, ¿cuándo? El próximo jueves. El próximo jueves vuelve Evangelio Eterno, nuevamente con su programa Elías aquí. Así que los invitamos a sintonizar, va a estar en vivo también. Haciendo a las 15 programa, horas. A las 15 horas. Bueno, dicho todo esto, continuamos. Va a ser una gran bendición a aquellos que tienen ese llamado a las misiones, ¿no? Estos pastores hace como 20 años creo que están acá en Argentina y todavía les cuesta, ¿no? hablar nuestro idioma, pero va a ser de gran bendición la exposición de la palabra. Así que los invitamos a compartir. Va a ser una fiesta, como todas las reuniones. Cuando la iglesia del Señor se reúne, ¿qué pasa? Allí está la presencia de Dios y hay bendición. Gloria a Dios. Y hay alegría. Y también este lunes no va a haber oración allí, ¿no? ¿Sí? No, este lunes no. Tenemos otro compromiso. Bueno, continuamos entonces con la palabra de Dios acá que hemos leído, la confesión de Daniel. Vemos acá en estos versículos que él se vuelve a Dios, dice, buscándole en oración y ruego y en ayuno y silicio y ceniza. Porque él había visto en qué calamidad, en qué situación estaba el pueblo, estaba en cautividad ya acá en el libro de Daniel.
habían sido llevados cautivos a Babilonia, estaban en cautividad. Y dice él en el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Miren cuántos pecados él comienza a nombrar. Hemos pecado, dice, ¿no? En términos general, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué le está diciendo? Hemos dejado tu palabra, nos volvimos impíos, fuimos rebeldes. Qué bueno que es decir, yo fui rebelde, Señor, perdóname. Decírselo, porque muchas veces es fácil confesarlo a los hombres, pero qué bueno que es decirle a Dios, Señor, perdona mi rebeldía, saca mi capricho, mi obstinación, mi orgullo, mi arrogancia, Señor, mi soberbia, Padre, límpiame, y el Señor lo va a hacer, hermano. Gloria al Señor. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Bueno, también es decir, Señor, bueno, no hice caso de lo que el ministro, tu siervo, me estuvo hablando, me estuvo corrigiendo, me estuvo enseñando, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes. Él declara y confiesa el pecado no solo suyo, sino del pueblo. Dice a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Sí? Y bueno, qué bueno, porque la Biblia no menciona en particular ningún error de Daniel. Si usted lee todos los capítulos del libro del profeta Daniel, no va a encontrar que en él se halló alguna iniquidad, personalmente hablando, ¿no? No va a encontrar que él fue un hombre injusto o que fue un hombre rebelde al llamado o que se rebeló, que se negó a acudir al llamado de Dios. Usted no lo va a encontrar. Pero él no se excluye bajo ningún término, ¿sí?, de ninguna manera, de los pecados del pueblo, porque él se incluye con el pueblo que había pecado, que había faltado, y él es el que intercede en esta oración por el pueblo y por su propia vida, porque él se reconoce pecador, ¿sí? Porque aunque nadie vea nuestro pensamiento, nadie sepa nuestro sentimiento, Dios lo sabe y lo conoce, ¿sí? Entonces, él confiesa sus pecados y los pecados del pueblo. Dice, hemos, gloria al Señor. Por eso, qué bueno que es esto, confesar los pecados al Señor, es decirle a Él, ¿sí?, el pecado que hemos cometido sin disimulos ni generalidades indefinidas. Y acá vemos a Daniel nombrando pecado por pecado. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, y vamos a leer acá la palabra de Dios en este capítulo 22 del libro de los Hechos, en el versículo 4, que dice de esta manera también: perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. Él está diciendo lisa y llanamente sus pecados, está confesando lo que él estaba haciendo, ¿no? Y se está defendiendo, pero también está hablando de lo que él fue, de lo que él hacía en su vieja vida, ¿no? Está confesando también. Y bueno, hay otros tantos pasajes también, hermanos. Sacar a luz el mal tal como es como mostrar una llaga o una herida al médico a fin de que pueda limpiarla y curarla. ¿Por qué? Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. A lo mejor este es tu caso en esta tarde, a lo mejor estás cargando con una mochila muy pesada. Entregala al Señor, y la manera es confesarle al Señor lisa y llanamente lo que sentís, lo que tenés, lo que te estanca, lo que te deprime, lo que te detiene, lo que te desmoraliza, lo que te debilita.
pero confesáselo al Señor, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. También debemos, en el caso de los niños, enseñar enseguida y enfáticamente el recurso de la confesión a ellos, a estos niños recién convertidos, porque ellos acaban de nacer y obviamente no serán perfectos al instante, así como no lo somos nosotros. No tendrán más el pecado como práctica normal, como dice 1 de Juan 3:8, pero en cualquier momento tendrán su primer fracaso, su primera mancha en el nuevo corazón, ¿sí? ¿Cómo nos pasa a nosotros? Y nos va a seguir pasando hasta que Cristo venga, porque el enemigo nos quiere detener y porque nuestra carne, nuestro primer enemigo, se opone al Espíritu de Dios. Por eso tenemos este recurso que es la confesión de nuestros pecados diariamente para mantenernos limpios en la comunión y en la presencia de Dios, ¿sí? En nuestras relaciones personales se ha de ver nuestra santificación, cuando no hay rencor, cuando no hay enojo, cuando no hay... es muy feo el rencor y el resentimiento, porque eso crea una raíz que luego da un fruto amargo, hermanos, luego va creciendo, y el fruto no es dulce, es amargo, es agrio, insoportable, intolerante. Y Dios no nos llamó en esta nueva vida para que nosotros demos frutos para maldición o para perdición, sino para salvación, que es lo contrario del fruto del Espíritu Santo. Por eso es necesario prevenir esta situación y enseñarles enseguida el recurso de la confesión. Si no lo hacemos así, los niños pueden prontamente verse envueltos en algunos problemas serios. Por ejemplo, puede creer que el Señor se ha ido de su corazón y que ya no es salvo. Este pensamiento puede llegar a crear verdaderos estados de angustia en un niño. Y esto nos pasa también a nosotros cuando damos nuestros primeros pasos en el camino del Señor, que estamos con nuestro corazón limpio y por ahí hemos fallado en algún punto y qué mal que nos sentimos, ¿verdad? Después, con el transcurso del tiempo, sucede algo muy contrario, ¿no? Que ya, como ya hemos conocido la misericordia, hemos experimentado el perdón del Señor una y otra vez, ya no le damos importancia a los pecados y no lo vemos necesario confesar. Sí, Dios sabe, como dijimos al principio, pero aquel que es espiritual, aquel que tiene una relación con el Señor, aquel que de verdad ama al Señor, se santifica a sí mismo. Gloria a Dios. Y la manera de hacerlo es con la oración, confesando al Señor. También hay casos en los que la congoja por este estado llegó a quitarles el sueño y casi a enfermarlo a los niños, ¿no? Hay que enseñarles enseguida que el Señor no se va de su corazón, pero se entristece cuando ese corazón tan nuevo y limpito vuelve a ser manchado. Por eso, qué bueno que es poder enseñar todas estas y darle a los niños estas herramientas para que puedan permanecer. De estas enseñanzas depende también que muchas vidas puedan permanecer en el camino del Señor. Porque hay algunos que a la primera falla abandonan, dejan, dicen ya no tengo perdón, ya le fallé al Señor, ¿con qué cara me voy a presentar? Y el diablo utiliza todas esas cosas para hacerlo más grande, ¿no? Y hacerle sentir a la persona que ya no tiene perdón de Dios. Esa es una mentira, ¿verdad? Hermanos, para nosotros que conocemos al Señor, sabemos que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y los casos de reiteradas conversiones de un niño, conversiones entre comillas, que siempre pasa al frente o siempre levanta la mano cuando se hace la invitación de recibir al Señor, generalmente se debe a este dilema de que el Señor va y viene según como nos portemos, pero el Señor no nos abandona, no nos deje. Sí se entristece, sí Él está limitado porque hay algo que le está obstruyendo esa comunión, que es el pecado que no entregamos, porque el pecado Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, pero al no confesarlo, Él no puede intervenir, porque eso está obstruyendo la comunión, ¿sí? Porque se trata de una relación, de una común unión entre Dios y nosotros individualmente.
¿sí? Y quiere decir que hay un receptor y hay un emisor, gloria al Señor, en un diálogo, ¿eh? Y hay algo que está obstruyendo esa comunión o esa comunicación, que es el pecado no confesado. Por eso muchas veces sentimos que Dios no nos escucha, por eso pensamos que Dios se olvidó de nosotros, porque en nosotros está eso obstruyendo esa comunión. Y Dios la está viendo, Él no puede obrar, Él es santo. Y Él nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Otro problema es que sin llegar a creerse nuevamente perdido, puede sin embargo desarrollar un destructivo complejo de culpa, sintiéndose continuamente acusado. Qué tremendo es esto. La culpa aplasta, la culpa agobia. En Apocalipsis 12:10 nos revela que uno de los oficios continuos de Satanás es el de acusarnos delante de Dios y a nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, ¿viste que ya volviste a pecar? ¿Qué clase de creyente sos? Nunca vas a cambiar, y etcétera, etcétera, ¿no? Un niño es sumamente sensible a las acusaciones y puede desanimarse a tal punto que finalmente se tira al abandono, volviéndose rápidamente a sus antiguos pecados. Estamos hablando de una vida espiritual, de una relación, de una comunión, de un niño regenerado, de un niño que está en el propósito de Dios, que está dando esos pasos, porque igual que los adultos, los niños pasan por todas las etapas espirituales que pasamos nosotros. Luchas, pruebas, ¿sí? Tentaciones. El enemigo no respeta ni perdona edad, ¿sí? Él quiere destruir al ser humano, él lo quiere destruir. Y cuanto más temprano lo haga, mejor para él, porque arruina una vida para toda la eternidad. Pero he aquí que estamos predicando un Dios vivo, que salva, que perdona nuestros pecados, un Dios que nos da una nueva oportunidad y que renueva sus misericordias cada mañana. Por eso, hermanos, qué bueno que es enseñar todas estas cosas aún a los más pequeños. Vamos a pasar a otra alabanza en esta tarde y usted se puede seguir comunicando. Eres mi Salvador, vengo a darte adoración, Redentor, tuyo soy, me has brindado tanto amor, eres tú a quien yo voy. Me rindo, tuyo soy, entrego mi corazón. Cristo, eres mi esperanza, eres mi refugio, vengo ante ti en adoración, eres mi consuelo, eres mi escudo, vengo ante ti en adoración. Redentor, tuyo soy, me has brindado tanto amor, eres tú a quien yo voy, me rindo, tuyo soy, entrego esperanza, eres mi
cielo eres tú, Señor, esperanza de mi ser, el refugio de mi alma, eres tú, Señor, tú eres todo para mí, Señor. Te clamo, invoco tu nombre, vamos, vamos, invoco tu nombre, tú eres mi fuerza. Continuamos con más Hablando de Ti. Estamos en vivo, podés comunicarte al 11 60 39 33 75, 11 61 77 90 19. Estamos aquí, nos queda media hora, luego vamos a orar por todas las peticiones. Continuamos con la palabra de Dios y estamos viendo la importancia de la confesión, hermanos, y lo que implica, ¿no? No confesar los pecados al Señor nos puede cargar de culpas, y cuanto más para enseñarle a los niños estas cosas importantes de gran valor en nuestra vida espiritual. Si enseñamos bien la palabra de Dios desde el comienzo, ¿no? de una vida, y vamos a tener buenos frutos, buenos resultados. Y también otra de las cosas importantes que puede suceder, otro problema que es bastante opuesto pero no menos grave, es que al no acudir a la confesión puede llegar a acostumbrarse al pecado y convertirse en hipócrita. Esto es algo muy común. En todas las congregaciones hay personas hipócritas, en todas las congregaciones, hermanos. Si no se los concientiza por la palabra de lo serio que es el pecado, un niño puede llegar a tomar muy livianamente sus pecaditos, entre comillas, y no tratar nunca con ellos, hacer la viveza también, entre comillas, de esconderlos y seguir así, guardando las apariencias de creyentes mientras acumula llagas en su corazón. Por eso la importancia de poder confesar los pecados, ¿no? Para no ser hipócritas. Las cosas que ofenden a Dios, por eso también es necesario que el niño sepa que un pecado es primeramente una ofensa contra Dios. ¿Qué es un pecado? En primer lugar, una ofensa contra Dios. Están los pecados de comisión, son los males que se hacen. Recordemos que al hablar de pecados a los niños debemos referirnos a los que les son comunes a ellos. Por ejemplo, mentir, desobedecer, contestar mal, rezongar, pelear, copiar en las pruebas, en los exámenes, robar figuritas, robar colores, etcétera, etcétera. Entonces, esos son pecados de comisión, son pecados que han cometido, que se han realizado. Están los pecados también de omisión, que es lo bueno que no se hace. Cuando algo es un pecado, cuando nosotros, debiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, sabiendo lo hacer, no lo hacemos, como dice acá en Santiago capítulo 4, verso 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está el pecado de omisión y es el pecado que no se, lo bueno que no se hace, ¿no? Ejemplo, no ayudar en la casa, no ser buen compañero, no alimentarse con la palabra de Dios, no hablar nunca con el Señor, no respetar a los ancianos,
y cosas semejantes a estas, ¿no? Esos son pecados de omisión. O sea que cuando nosotros, sabiendo que podemos ayudar, que podemos hacer algo bueno y no lo hacemos, es pecado delante de Dios, ¿sí? También está la obra carnal, que nos habla en Gálatas capítulo 5, que la vamos a estar leyendo también en esta tarde, por si a alguno se le olvidó. Yo creo que es un pasaje muy conocido y que hemos estado viendo antes de empezar con este estudio, el fruto del Espíritu Santo, pero vamos a ver de lo que nos dice acá, acerca de las obras de la carne. Dice en el verso 16, 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, ¿sí? También en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 8, dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es un punto importante para enseñar a los hijos de los creyentes. Por ejemplo, cantar fuerte para que los demás lo miren, hacer ver que pone un billete grande en la ofrenda, contestar siempre primero para que los demás sepan cuánto sabe él, hacerse el espiritual frente a la maestra o al pastor, etcétera. Cosas como estas son la obra de la carne. Por eso están los pecados de comisión, los pecados de omisión y están las obras de la carne, ¿sí? Y nosotros debemos enseñar en todas estas áreas, todas estas cosas, ¿no? Hay muchos más puntos para tocar, estamos dando algunos ejemplos nada más. Y podemos saber que el pecado en su cruda realidad, ¿cuál es? El maestro debe ver el pecado como Dios lo ve y así enseñarlo a los niños, como Dios lo ve, ¿sí? De esa manera debe ver el maestro el pecado y transmitirlo a los niños, ¿no? Como Dios lo ve, ¿sí? El espíritu de este siglo es minimizar el pecado. Son pecados pequeños, una mentirita blanca, no es nada, es algo sin importancia, todos lo hacemos, qué sé yo, cosas semejantes a esta, ¿no? No darle importancia y aún exaltarlo. O compararlo también, ¿no? Mirá, si aquel que hizo tal cosa no pasó nada. Por ejemplo, mentir o engañar es viveza. Ser agresivo y contestador es hacerse valer en el mundo, ¿no? Ser sumamente ofensivo es ser sensible, etcétera. Cosas como esta, mentir o engañar para el mundo es viveza, pero para Dios es pecado. Y el maestro lo debe enseñar bien. Ser agresivo y contestador es hacerse valer, pero para Dios, ¿qué es? Pecado, ¿sí? Y el maestro lo debe enseñar al niño y a cada ministro en el lugar que le corresponda. Ser sumamente ofensivo es ser sensible. Hermanos, ¿por qué? Porque muchas personas están de las que se ofenden por todo, ¿no? Y qué tremendo, porque cuando el Señor nos habla del perdón, dice que nosotros debemos pedir perdón al que nos ofendió. No es que el que nos ofendió nos tiene que pedir perdón, ¿eh? Algo muy importante que hay que enseñarlo bien, esto del tema del perdón, ¿no? Porque hay personas que se ofenden por todo. Dijo se ofendió. No dijo, se ofendió. Si dijo, se ofendió. Si no dijo, se ofendió. Si lo incluyó, se ofendió. Y si lo excluyó, se ofendió. ¿Me entienden? Entonces, eso es para el mundo ser sensible, pero para Dios es pecado también excederse. Los extremos son malos. La Biblia compara el pecado con la lepra. Y vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¡Qué tremendo! Y en el capítulo 64 también de este mismo libro, en el versículo, ya les digo, el versículo 6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Él describe muy bien el pecado y lo compara con la lepra. En la Biblia el pecado se compara con la lepra, más que nada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y los niños deben entender que no es una mentirita ni una viveza inofensiva, es una llaga infecciosa en el corazón que debe ser tratada, que debe ser curada, ¿sí? Que debe ser quitada, gloria al Señor. Y para eso necesitamos confesar a Dios. No hay manera alguna, cuando uno ya es creyente, de ser limpiado si no hay confesión de pecados al Creador, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Debemos confesar nuestros pecados. Yo puedo orar mucho por una persona que está en pecado, pero esa persona debe confesarle a Dios sus pecados, ¿sí? ¿Para qué? Para ser sanada, dice la palabra, ¿no? Hacerles entender que la verdadera viveza está en no dejarse engañar por el diablo y es de vivos y verdaderamente inteligentes deshacerse de esa infección lo más rápido posible, no dejar que eso siga contaminando todo nuestro ser, ¿sí? El pecado provocó también la agonía y la muerte del Señor. Sabemos nosotros que Él murió a causa del pecado, ¿sí? Recordemos Getsemaní y el Calvario. Isaías capítulo 53, versículo 1 al 7 nos describe muy bien los padecimientos del siervo de Jehová, los padecimientos que tuvo que sufrir nuestro Señor para salvarnos, librarnos del pecado. Gloria al Señor. Y en Mateo capítulo 26 también nos habla acerca de estos padecimientos, de estos sufrimientos del Señor por nuestros pecados, hermanos. Por eso es importante confesarle a Dios nuestros pecados. Dice en el versículo 36, acá en el capítulo 26 de Mateo, verso 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esto, el pecado causó la muerte del Señor, ¿sí? Provocó la agonía, no solamente la muerte, sino la agonía y la muerte del Señor. Y también en Mateo capítulo 27, ahí al ladito nomás, en el versículo 32, hasta el versículo 56 nos habla, ¿no?, acerca de la muerte del Señor, que no lo vamos a leer porque es bastante extenso. El pecado entristece al Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención, ¿sí? Nos roba la comunión con el Padre también. No podemos tener comunión, como lo hemos estado compartiendo en esta tarde, si hay pecados ocultos o sin confesar. Nosotros decimos que están ocultos porque no los confesamos, pero Dios los está viendo. Él está viendo ese obstáculo, ese impedimento para obrar en tu vida, ¿sí? Ese pecado no confesado, ese pecado que
vos crees que está oculto o que vos lo estás ocultando, pero Dios lo está viendo, es el impedimento para que Dios pueda obrar, pueda librarte, sanarte incluso. ¿Cuántas personas que están enfermas y por falta de confesar los pecados no son sanas? ¿Sí? Por eso no se trata solamente de orar y ayunar, sino de confesar también los pecados al Señor, ¿sí? ¿Cuántas personas que se las pasan orando y ayunando, pero no confiesan? Bueno, de hecho los fariseos ayunaban, ¿sí? Jesús estuvo una confrontación con ellos, y ellos ayunaban, pero eran hipócritas, porque el Señor los declaró de esa manera, les dijo abiertamente que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados y ayunaban. Eran pura apariencia. Pura apariencia. Por eso que bueno Tremendo. Es la confesión. También cuando, un pasaje muy conocido, cuando se iban a bautizar, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, también que iban todos allí a bautizarse, y Juan le dice: ¿quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera generación de víboras? Tremendo, tremendo. Un mensaje suave de Juan. Suave. Para nuestros tiempos, pero ¿quién se cree porque esto, verdad? Se bañaban simplemente, no había una convicción, no había algo serio, algo bien, ¿no es cierto? Sino que lo hacían por hacer nada más. Tremendo, tremendo. Y así hay muchas personas que viven de esa manera, ¿verdad? Exactamente. Qué triste y lamentable eso también. Vamos a leer acá en Isaías capítulo 59, que dice así, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que provoca los pecados ocultos delante del Señor, ¿sí? Nos roba la comunión con el Padre, no podemos. Empaña en nosotros la marca de la familia y Dios no puede usarnos. Vamos a leer estos textos que nos quedan y ya vamos a la oración, pastor, ¿le parece, en esta tarde? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, vamos a buscar. Gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz, que tan necesaria es para nuestras vidas, sin ella no podemos, ¿verdad? 2:20. Sí. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahí está. ¿Y a qué se refiere esto? Este versículo, en este caso con respecto al pecado, ¿no? Al pecado sin confesar, que empaña en nosotros la marca de la familia, y Dios no puede usarnos como utensilios de honra, sino que somos usados para usos viles y no justamente por Dios, porque todo lo que Dios hace no es vil, es bueno, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos utensilios de honra, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién nos está usando en este caso? Y la palabra de Dios lo dice, por eso había mencionado, y lo vemos a la luz de la palabra, y como bien lo está mencionando acá nuestro pastor, que los fariseos, el Señor los confrontó a ellos, estaban allí siempre, lo encontramos en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, a lo largo de la historia de la iglesia, y en nuestros tiempos también están los fariseos, están en un sentido diferente, pero están. Los saduceos. Están los hipócritas, siguen estando y van a estar hasta que Cristo venga, y a ellos es a los que se refiere la palabra como cizaña, porque están para cizañar nada más, o para sembrar el descontento, la división y cuantas cosas, porque son hipócritas, le dan lugar a la carne, ¿no? Aparentan nada más, no son genuinos, realmente. Entonces, miren todo lo que sacamos de la falta de confesar los pecados. También leemos en Hebreos 12:1, a ver si podemos leer, y nos quedan un par de versículos. 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. ¿No? Que dice que nos despojemos. ¿Cómo nos despojamos del peso que nos asedia? Confesando nuestros pecados a Dios, ¿sí? Y también otro pasaje en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Capítulo 1, versículo 14 al 16 de la carta del apóstol Pedro, ¿sí? Gracias, Señor, por tu presencia. 1:16 de Pedro. 14 al 16. Bien, dice así, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios, tremendo pasaje. Y por último leemos acá en Josué 7, capítulo 7, versículo 11 y 12, donde dice así: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Vemos todos estos pasajes, vemos que empaña en nosotros, ¿no?, lo que provoca el pecado no confesado, hermanos. Primero, la Biblia compara el pecado con la lepra. Luego vemos que el pecado provocó la agonía y la muerte del Señor, entristece al Espíritu Santo, nos roba la comunión con el Padre, empaña en nosotros la marca de la familia y Dios no puede usarnos, y hace mal a los que nos rodean e impide la marca de la iglesia, ¿sí? Como pasó aquí en el Antiguo Testamento con Josué, donde ellos habían robado, habían hurtado y habían escondido, pero Dios estaba viendo. Por eso, con todos estos pensamientos, aquí hoy vamos a parar con la palabra, y luego la próxima semana vamos a ver otros puntos con respecto de la confesión, cómo se debe confesar, cuándo confesar, cómo hacer restitución y todas esas cosas. Nos faltan unos cuantos puntos, pastor. Bien, vamos a orar en esta madrugada, en esta tarde. Vamos a orar, oramos. Padre, te damos gracias en este momento, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús y nos gozamos de poder escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por toda esta enseñanza que tú nos has dado en esta tarde. Gracias, Padre. Oramos a ti en este momento por todas las necesidades, por todas las peticiones. Estamos orando, Señor. Gracias por mi hermana Nidia que nos mandó este mensaje. Gracias por la vida de Julie. También, Señor Dios mío, gracias por la vida de Miqueas, de Julieta. Gracias por nuestra hermana Miriam Robles, Señor, que está en sintonía. Y así, Señor Dios mío, todos los que están escuchando en este momento, oramos, Señor Dios mío, que tú pongas tu mano de sanidad, de liberación, Señor Dios mío. Toma total dominio de cada vida, de cada hogar, de cada familia. Te agradecemos por esta enseñanza, Señor Dios mío, por los niños, Señor, que acuden a la escuela dominical, que son ministrados por las maestras, por los maestros de escuela bíblica. Señor Dios mío, gracias, Padre Dios mío, por estos niños. Toca y bendice, Señor, te agradecemos. En el nombre poderoso de Jesucristo estamos orando, Señor, por las familias, por los hogares, por los matrimonios. Estés bendiciendo, operando maravillas, obrando, Señor Dios mío, restaurando, Señor. Si hay algo que el diablo vino a destruir es la familia, pero en esta tarde, Padre, oramos a ti creyendo y sabiendo de que tú tienes todo poder para restaurar, para libertar, Señor. Por eso toca, bendice, oramos por cada hogar. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos para que sean sanados. La Biblia dice, Dios mío, y estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y estoy creyendo, Señor Dios mío, que tú estás sanando en esta tarde, Padre. Creo porque tu palabra
Lo dice así, tu palabra es medicina, tu palabra es lumbrera, Señor Dios mío, por eso oramos. Vos, hermano, hermana, que estás atravesando un momento difícil de salud, en esta tarde Dios tiene poder. Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para libertar, Él tiene poder para echar fuera a los demonios, para quemar todo cáncer. En el nombre poderoso de Jesucristo, sí, Señor Dios mío, oramos creyendo y te damos gracias, Señor, por este momento que podemos estar aquí para hablar de ti. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gracias a Dios que podemos orar, que podemos interceder. Y por este mensaje también que nos vuelve a mandar la hermana Miriam, dice: agradezco a Dios por sus vidas, gracias por orar a favor de mi familia y la de toda la audiencia, por enseñarnos claro y sencillo las Escrituras. Dios les multiplique todo lo que brindan, dice nuestra hermana. Gracias, hermana, por ser parte también usted con sus oraciones, por perseverar también en la comunión con el pueblo del Señor, ¿sí? Por estar en la línea de batalla. En la línea de batalla, que vuelva pronto, hermano. Gloria al Señor por la hermana Miriam. Sí, Dios le bendiga, hermana. Gracias por sus cariños, por sus oraciones a nuestro favor también. Y bueno, bendecimos su vida y la de su hijo, de su familia, en realidad. Sí, todo. porque tiene más. Yo conozco a uno, pero tiene unos cuantos. A Marcelo. A Marcelo. Bueno, gracias también. Quiero saludar a la hermana Carmen de Canales, que generalmente ella escucha, me dice, y bueno, a veces no le anda el teléfono. Que el Señor la bendiga, hermana Carmen, la estamos extrañando. Y la invitamos para el 22 de marzo, sábado, no, el otro sábado, que va a haber un matrimonio misionero, van a estar predicando. Así que mirá si nos sorprende la hermana con el hermano Oscar y aparece. Con el hermano Oscar Canales. Gloria al Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que están en sintonía, por la hermana Nidia que se comunicó. Le mando un beso a la hermana Graciela de Ciudad Evita. Alguien estuvo tratando de comunicarse telefónicamente y no pudo, ¿sí? No pudo a través de la línea. Saludamos al hermano Lucio también, a Lucio que también generalmente escucha. Que Dios le bendiga, hermano Lucio, si está en sintonía, y si no, a todos los que van a escuchar luego en la grabación, en la repetición de este programa. El próximo lunes vamos a estar, ¿verdad, pastor? El lunes estamos aquí. ¿Va a venir esta vez? Este lunes sí, ya no estamos más de vacaciones. Nosotros queremos seguir de vacaciones, pero bueno. Este lunes estamos aquí a las 0 horas. A las 0 horas. De 0 a 3 de la mañana. Estamos en vivo, compartiendo un nuevo estudio. Por supuesto, si Dios lo permite. Si Dios permite, si Dios quiere, porque el que manda es Él. Amén. Así que el lunes vamos a ver otro estudio ya. Vamos a ver otro estudio ya. Y bueno, que el Señor bendiga a todos. Los días de la vigilia tenemos otra audiencia, los viernes otra. Y bueno, algunos hermanos y hermanas también nos acompañan en los programas cuando se puede. Y gracias a Dios por eso. Y el miércoles también estamos de 22 a 0 horas. Continuamos viendo el libro de Apocalipsis. Nos falta un capítulo. Imperdible. Imperdible. Así que gracias a Dios por todo este tiempo compartido aquí en la radio La Predicadora. Quiero decirle que somos del Ministerio El Incomparable, Iglesia, Ministerio El Incomparable, porque somos la Iglesia del Señor, ¿no? Estamos ahí en la calle Los Jazmines, 565, a 3 cuadras de Avenida Cristianía, entre la calle Las Magnolias y Los Gladiolos. Estamos allí, 3 cuadras paralelas a Avenida Cristianía. Usted entra por Las Magnolias o por Los Gladiolos, cualquiera de las flores, la que mejor perfume tenga, y se va hasta Los Jazmines, que es bien perfumado. Gracias a Dios por eso. Y estamos los martes y sábados a las 20 horas, estamos allí. Los días lunes a las 20 horas hay oración, ¿sí? Salvo este lunes que tenemos otro compromiso, pero bueno. Y los jueves estamos allí en la calle Margaritas, pero no me diga la dirección, bueno, no me acuerdo bien. Bueno, en Las Margaritas, se lo debemos para la vigilia, en la casa de nuestro hermano Marcelo y Aldana, donde estamos compartiendo la palabra de Dios también allí todos los jueves, ¿no? Los jueves de por medio. Jueves, ¿sí? de por medio. Así que gracias a Dios por eso, y nos estamos despidiendo, pastor. Nos vamos hasta el lunes, ¿sí? Ni bien arranca el lunes, estamos acá. Gracias a Dios por Candela, que la pudo ver después de tantos viernes, y gracias a todos los que oran por nosotros. Gloria al Señor. Así que nos estamos despidiendo.
Nos vamos con un tema. Si tenemos tiempo, cante, sí. Dios los bendiga. 4. Bendiciones. Bendiciones, paz. De espacio publicitario. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, todos los martes de 13 a 15 horas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula. Un programa donde compartiremos alabanzas, reflexiones y palabra de vida con diferentes invitados. No te olvides, todos los martes de 13 a 15 horas, Revolución Juvenil, Marcando Huellas.